Voy a presentar algunos estudios en los cuales hemos usado el constructo de bienestar social y vamos a ver que en realidad lo adaptamos. Entonces, bueno, ya todos conocen las dimensiones que se plantean del bienestar social según Keyes, y para mí, por lo menos, ha sido un constructo muy importante para las investigaciones porque efectivamente, por un lado, funciona, pero por otro, yo hago investigación que tiene que ver con como grupos que después van a ser intervenidos y por lo tanto esta concepción que es más social del bienestar, que tiene que ver con cómo nosotros somos y nos sentimos en la sociedad, tiene todo el sentido de lo que después hacemos. Entonces les voy a presentar uno de mis últimos trabajos, que fue un proyecto grande, con un fondo grande de Chile, que es el FONDESIC, y que hicimos un estudio mixto secuencial, y les voy a mostrar un pedacito de la parte cuantitativa de este estudio. ¿Ya? Esto era con trabajadores, o sea, el estudio era más grande, pero lo que voy a presentar es con trabajadores de programas que son de los que implementan los programas de protección psicosocial de infancia. ¿Ya? Pasamos un montón de escalas, estilo Darío Páez, y toda la gente fue muy amable en contestarla. Y dentro de lo que vamos a ver están estas medidas, y esta fue la muestra. Estos son programas de justicia juvenil y programas de protección de derechos en todo Chile, y fue muy difícil conseguir esta muestra. Y tenemos 500 trabajadores en lo que vamos a ver. Entonces, si nosotros vemos los resultados de estos trabajadores respecto de bienestar general, del PHI, encontramos que tienen unos buenos niveles de bienestar. Son personas que en general te reportan estar bien, contentos y que están satisfechos con lo que hacen y con la vida. Y luego, cuando vemos la balanza de afecto, y acá nosotros le preguntábamos, como pensando en su trabajo, cómo han sido los afectos del último mes. Y ahí vemos que, si bien hay bastantes afectos positivos, tenemos también bastantes afectos negativos. En ese sentido, la balanza de afectos es no tan buena como podríamos esperar. Sin embargo, el contexto en el cual estos trabajadores implementan los programas es muy precario. Los locales, a veces uno iba a reunión y te pasaban una mantita porque hacía mucho frío y no tenían calefacción. Las casas muchas veces tienen ventanas rotas o tienen muebles que les donaron. Entonces las condiciones de trabajo ya físicas son bastante inhóspitas, y las condiciones contractuales también son muy difíciles. Por lo tanto, que tengan esta balanza está bastante bien, con lo que uno podría esperar. Pero en términos de poder desarrollar un trabajo en el cual ellos tienen que exponerse efectivamente para trabajar con los niños y con los adolescentes, entonces uno podría decir, bueno, ahí se genera un riesgo. Y luego tenemos los indicadores de burnout. A nosotros en la muestra nos salió el 30% con más de 2 en la escala esta es la escala de Gilmontes y... Uy, se me olvidó el apellido. ¿Peiró? Puede ser. Sí. Por lo tanto, tenemos que tienen reportes de buen bienestar, pero tienen un reporte de estar quemados en el trabajo de manera muy alta. Pero son un tercio. Ándate, pero un tercio. Ya, 2 tercios no están quemados. Bueno, en Chile lo que más se ha reportado en enfermeras es de un como 19%, y en general en los trabajos de servicio está entre un 3 y un 9%.
para chicos. No sé cómo será acá. Serán parecidos, yo no creo que sea No tan- sé si tenéis un Nos tercio. falta Alberto, que es nuestro experto. Pero no creo que más de un tercio esté quemado, ni aun las carreras más quemantes, ¿no? Creo que no. Yo no me acuerdo. Pero en la literatura, por lo menos, no se reportan generalmente niveles tan altos. Justicia juvenil en el País Vasco está muy alto también. ¿También? En justicia juvenil. O sea, un trabajo similar, quiero decir, ¿no? Sí, eso es. No Sí. igual, pero similar. Oigan, se me fue la transparencia de bienestar social. Bueno, les voy a contar de bienestar social, ¿ya? Que en general tenían niveles buenos, menos en... Es en burnout, ¿eh? Sí, lo que pasa es que me parece que no la pegué. Ya lo siento. Entonces voy a volver acá. Los niveles de integración social y de contribución social eran más de lo que tenemos nosotros en la muestra chilena en general. Eran más altos. Pero en lo que tiene que ver con aceptación social, que es esto de en realidad ver que la gente es más bien bondadosa o que uno puede confiar en los demás, En ahí bajo. era mucho más bajo. Y había una diferencia significativa entre esa dimensión y todas las otras. Lo cual nosotros lo interpretamos como que en definitiva ellos trabajan con temáticas en las cuales efectivamente hay mucha percepción de injusticia y de gente que hace daño a los niños y que en definitiva es difícil pensar que la gente es buena y que hay una sociedad que puede sostener eso, ¿no? Esa es la interpretación que nosotros tuvimos y después se corroboró cuando hicimos mesas de análisis participativo que reportaban mucho esa sensación como de frustración con aspectos de la sociedad, sobre todo en las comunidades donde vivían estos chicos. ¿Os funcionó bien esa dimensión? La escala funciona muy bien. A nosotros nos ha funcionado muy bien esa escala. Ahora, cuando nosotros vemos cómo se relaciona eso con burnout, para justicia juvenil y para protección de derechos funciona diferente. Y eso, cuando nosotros lo trabajábamos en las mesas de análisis participativo, nos decían, bueno, es probable que esto tenga que ver con que en justicia juvenil el trabajo es más estructurado y tienen menos tensiones porque justicia juvenil en Chile es solo asegurarse de que se cumpla la sanción contra el chico. No tienen planes integrales de trabajo con los adolescentes. En cambio, en protección de derechos, lo que pasa es que tienen que hacerse cargo de todo, ¿no? Hay programas que son llamados de baja complejidad, pero a las 2 sesiones de conocer a la familia te dice, bueno, en realidad lo que pasa es que a este niño lo abusó el tío. Y por lo tanto pasa a ser de inmediato un caso de alta complejidad, pero lo trabaja gente que no está capacitada y entonces tienen una alta demanda emocional. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la como desilusión por el trabajo, vemos que en protección de derechos hay una correlación mucho más alta para bienestar subjetivo con el PHI y bienestar social. Y cuando nosotros vamos como viendo cada una de estas relaciones con burnout, vamos viendo que en protección de derechos tiene un rol muy importante la correlación de bienestar social. Ahora uno podría decir, ¿será que uno primero tiene bajo bienestar social y después desgaste y después baja bienestar social? Como es un estudio transaccional no lo podemos saber, pero hay como por los relatos, hay una cuestión recursiva que va construyendo esto hasta unos niveles que no son sostenibles. Y en cambio, cuando nosotros vamos viendo como los aspectos que son más importantes para justicia juvenil, vemos que es la cantidad de efectos negativos durante el último mes la que tiene mayor correlación con el bienestar social en general.
Ahora, es muy interesante, esto no tiene que ver particularmente con bienestar social, pero la percepción de que el trabajo es peligroso tiene mayor correlación con bienestar subjetivo en los de protección de derechos que en los de justicia juvenil, que tienen que ir a lugares mucho más peligrosos, efectivamente, porque tienen que ser visitas. Ahora, cuando nosotros vemos como qué explica el bienestar subjetivo, y en la ecuación pusimos, en la regresión pusimos varias de las cosas que nos había salido significativas en las correlaciones, vemos que dentro de bienestar social es integración principalmente la que está explicando bienestar subjetivo. Cuando nosotros vemos eso como en distintos elementos, tanto del cuestionario como de la narración, en las conversaciones que tienen los trabajadores, encontramos que lo que sienten que es protector del burnout es el equipo de trabajo, que es como lo único que rescatan dentro de su trabajo como algo protector. Y entonces ahí uno entiende que integración es efectivamente uno de los elementos que sostiene el bienestar de los trabajadores. Los afectos negativos en términos Pero de la que contribución disminuyen. también, ¿no? O sea, el hecho Sí, que la- pero es más contribución. Yo pensé que iba a salir significativo, como muy significativo, Ujú. y sale solamente tendencial. O sea, Y no- en las narraciones de ellos no se refiere al hecho de que pueden aportar algo útil, servir para la sociedad como un elemento de... tienen una contradicción ahí, porque en cierta manera el sistema funciona muy mal y ellos hacen un gran esfuerzo. Entonces, significan positivamente su trabajo como una contribución y por eso se mantienen en el trabajo. O sea, la intención de renuncia está marcada, o sea, si tú tienes una alta percepción de que contribuyes, tienes menos intención de renuncia, pero no necesariamente de bienestar. Los afectos negativos, por supuesto, y acá nosotros trabajamos con un constructo que es otro, que tiene que ver con capital psicológico, que no sé si lo conocen muchos, y todos estos elementos que son autoeficacia, esperanza, optimismo y resiliencia en esta escala, a los trabajadores les hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque dicen que efectivamente cuando ellos tienen eso, sienten que son más poderosos para enfrentar las dificultades del sistema. Entonces esto viene como a reforzar el propio discurso de los trabajadores. Pero ahí es la autoeficacia y la esperanza. Y la esperanza, sí. O sea, no son todas las dimensiones de capital psicológico. Y la autoeficacia, después nosotros en otro estudio veíamos cuál era la capacidad de los equipos para hacer como nuevas cosas cuando tenían dificultades, y los equipos que tenían mayor complejidad son personas que se han capacitado más, y ellos entonces tenían mayor como refuerzo de la autoeficacia, o sea, se sienten más autoeficaces y por lo tanto pueden hacer de todo, se sienten como poderosos. En cambio, los que tienen menos complejidad, que ya les comentaba, son menos capacitados y ellos en realidad tienen más esperanza y optimismo de que las cosas van a salir bien, pero no se sienten tan autoeficaces. Eso es como interesante. Ahora hay una pregunta que salió súper significativa, y es que cuando dicen que no cambiarían nada de su día laboral si volvieran a empezar, lo cual uno dice, estirado las mechas, como decimos en Chile, pero es así como increíble que dentro de este trabajo pueda alguien decir que no cambiaría nada de su vida laboral. Y eso es muy protector, al parecer. También nos aparece cuando vemos burnout, que no les voy a mostrar. Pero eso lo interpretas como una cosa de compromiso laboral o como una cosa de reducción de la disonancia. O sea, Cuando más vale vemos que, la intención más de vale que renuncia, crea eso, si me pego un tiro, disonancia, o estoy comprometido con mi trabajo. o sea, yo creo que ambas cosas, porque cuando vemos intención de renuncia, efectivamente esto vuelve a salir como significativo, que explicaría en cierta manera como un factor protector de intención de renuncia, un
autoprotector, pero sí ese lado es compromiso realmente. Y acá podríamos pensar lo que es como para reducir la disonancia cognitiva, no sé. No, eso no lo sé. Ahora, cuando nosotros metemos las dimensiones de desgaste laboral, ninguna sale significativa para explicar el bienestar subjetivo, lo cual para nosotros fue algo súper interesante. Ya, otro estudio. Vimos... No sé, perdona, María. Sí, perdón. Sí. ¿Puedes volver para atrás? Ahí. No sé, porque has metido previamente todas esas variables en la regresión que se comen en la explicación de las diferencias. Porque igual las diferencias en burnout tienen que ver con la autoeficacia, la esperanza, digo yo, ¿no? Sí. No, quiere decir que, que se invierte el orden de ingreso, igual capital psicológico no explica nada después del burnout. Eso es lo que... No, eso no ocurre, ¿eh? No ocurre. No ocurre, pero tú no decías eso, ¿cierto? No, sino que se neutralizan en cierta manera algunos efectos por el efecto que tienen. No sé si me ocurre. Pero voy a ver en realidad esta ecuación de nuevo. Sí. Me llama la atención. Sí. Diga, el método Luz. Pero no es una cruz, Joseba, es una descripción positiva. Porque en América Latina los metodólogos son unos hueones que no saben hacer nada de investigación. Son como los comités de ética. Son unos hueones que tienen la más puta idea y están hinchando la bola a todo el mundo diciendo que lo hacen mal y no dan ninguna solución. Son el horror. Es todo lo contrario. No, porque te cuento, en América Latina los metodólogos son una mierda, joder. Son unos boludos que saben algo de estadística, no han hecho en su puta vida investigación y te amarran la vida para tener por problemas. eso yo estoy en desacuerdo con eso, quiero decir. Ya, Joseba. Minuto 17 hay que editar esto. Bueno, si quieres te lo comento después. Hay dos pasos. Confiar en las matemáticas, que yo no creo en ello. O sea, sería la peor opción que tomaría. Y utilizar un modelo teórico. Eso que nos tiene que guiar en la toma de decisiones. A la hora de hacerlo, daría una forma jerárquica y sobre todo controlaría la multicolinialidad, que no sé si lo has controlado. Sí. ¿Está controlada y no la Sí. En los márgenes aceptables. Claro. Sí. Ahora, ¿sabes lo que después voy a conversar contigo? Es que esto también está anidado. Es un modelo multinivel. Sí, si lo debiera, eso es algo que tengo que hacer. Sí. Pero para todo el resto, esto funciona muy bien. No, lo otro que estaba pensando va en el sentido de la multicolonialidad, aunque dice que está dentro del rango, es que probablemente todas las variables, incluyendo las de capital y las del burnout, yo lo metería todo junto a ver cómo se asocian entre ellas. No, pero las metí todas juntas y estas eran las que... Hacer un factorial de los predictores, perdona. Hacer un factorial de los predictores. Porque probablemente ahí el burnout, por ejemplo, se te va a ir con afecto negativo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. Y va a quedar todo significativo, pero claro, en 2, 3 macrodimensiones. Ya. Sí. ¿Entienden? O sea, estará, por ejemplo, qué sé yo, el emotional exhaustion con afectividad negativa, no sé qué, Sí. la integración con no sé Ahora, cuánto. cuando lo vemos con burnout, es súper significativa. Sale significativa como, en cierta manera, protector de burnout. Acá no sale asociado con bienestar. Ya les voy a mostrar un estudio chiquitito que hicimos y acá lo interesante es que nosotros para trabajar con colegios hicimos una adaptación de la escala de bienestar social y en vez de poner comunidad, dice comunidad escolar en todas las preguntas. Y lo validamos para niños y para adultos y en ambos funciona bien, menos la de actualización social en estudiantes. ¿Ya? Estudiantes que son de quinto a octavo de primaria. No sé si aquí existe el octavo, pero de 10 a 14 años. En ellos no funcionaba la de actualización, pero después en los de enseñanza media sí funcionaba. Que las mismas preguntas como comprendo que o este colegio tiene un futuro auspicioso o cosas así. Y en los adultos funciona. Y esto es lo que yo les voy a mostrar con un problema que hay en Chile, que es la ley SET, en la cual se entregan recursos
a escuelas que van a necesitar mejorar. Y dentro de eso hay dos clasificaciones, ahora hay tres, pero en ese tiempo había dos, que eran las autónomas y las emergentes. Las emergentes, si no mejoraban en un plazo de 5 años, corrían el riesgo de ser cerradas, ¿ya? Y las autónomas eran dejadas a su libre albedrío, y por lo tanto también tenían el problema de estar muy solas, y mantener el nivel de autonomía requería mucho esfuerzo, porque si no pasaban autónomas y tenían el riesgo de ser cerradas, ¿ya? Entonces ambas están en una situación de estrés. Entonces lo que se vio es como si es que había diferencias en bienestar social en estas escuelas, pero también veíamos el nivel de participación en procesos de la propia escuela que tenían los profesores, ¿ya? Y lo interesante que ocurrió acá es que las escuelas autónomas en las cuales participaba, aquí todos participan. Estas son las pequeñas y estas son las grandes, ¿ya? Entonces, las escuelas autónomas pequeñas tenían el nivel más alto de bienestar social dentro de todas las demás. Pero las pequeñas es que tienen como menos de 300 estudiantes, ¿ya? Y son escuelas básicas solamente, no tienen eso, ¿ya? En cambio, las escuelas autónomas grandes son las que tenían el nivel más bajo de bienestar social. Cuando veíamos la parte de participación, los profesores de escuelas grandes que eran autónomas no tenían casi grados de participación en toma de decisiones de gestión, por ejemplo, o en procesos que tenían que ver con en qué se ocupaban los recursos. En cambio, en las pequeñas sí. Y ahí encontramos una asociación que era interesante, que tenía que ver en definitiva con el bienestar social. Porque si tú te sientes más parte de una comunidad, vas a, por lo tanto, entender mejor esa comunidad, entender mejor los procesos, te vas a sentir más parte de ella, y esa es la explicación que nosotros encontramos para este fenómeno. Y lo interesante fue que efectivamente cuando nosotros hacíamos las entrevistas después a los profesores, el constructo de bienestar social le hacía mucho sentido. Cuando nosotros piloteamos la encuesta para ver, como antes de validarla, a ver si es que se entendían las preguntas y qué sé yo, lo encontraban novedoso y que nunca lo habían pensado en esos aspectos dentro de su vida escolar. Por lo tanto, nosotros ocupamos esto para distintos estudios posteriormente. Ahora les voy a mostrar un estudio que este artículo está en Frontiers, por si alguien lo quiere leer, que fue un estudio muy interesante que hicimos en un fondo que es del Ministerio de Educación, en el cual tratamos de ver qué es lo que explicaba el rendimiento escolar y la permanencia en la escuela o aprobar los cursos, ¿ya? Entonces hicimos una muestra representativa, estratificada, de unos 5.000 estudiantes en 3 grandes como regiones con 10 centros urbanos, y preguntábamos principalmente, ¿qué del bienestar explicaba esto? Lo del rendimiento y el aprendizaje, ¿ya? Lo del rendimiento y aprobar el curso. Entonces hicimos también un cuestionario muy largo que los estudiantes amablemente contestaron, y lo que vimos fue que las correlaciones, ustedes ven, no las ven, por supuesto, no son vemos. pequeñas, ¿ya? Tampoco la vemos, o sea, es pequeña la letra, no sabemos el tamaño de la correlación. Ya. Performance estimation no tiene mucho interés, que es el primero, ¿ya? Pero el segundo es la probabilidad de pasar el curso.
Y en eso, el bienestar social en la escuela y una escala chiquitita que inventamos, que era la percepción de bienestar de los profesores, percibida por los estudiantes, fue las que tienen más alta correlación, que es 0,9, o sea, tampoco es para tirar cohetes, ¿ya? Entonces, este modelo es la asistencia a clase y pasar el curso, que es una estimación de los últimos 5 años, ¿ya? De los estudiantes. Entonces, con la estimación de los últimos 5 años, se proyectaba si este año iba a pasar o a aprobar el curso, ¿ok? Y esto está controlado por el nivel socioeconómico. Esta medida, que llamamos bienestar individual, tenía el PWI del colegio, todos son como de satisfacción con la vida, y este es la balanza de afecto. Y con eso se creó un índice de bienestar subjetivo. Entonces vemos que efectivamente el bienestar individual predice el que el estudiante permanezca en el curso. Y cuando ponemos las siguientes variables, entonces vemos cómo esto disminuye, y en este caso la percepción de bienestar de los profesores toma una relevancia para explicar si es que el estudiante asiste a clase o va. Ah, no les dije, estos son estudiantes de 15 a 16 años, ¿ya? Son de la ESO. Y vemos que el bienestar social en la escuela, que es esta adaptación de bienestar social en contexto, que lo llamamos, predice o está explicando el bienestar individual de manera importante. Ahora, cuando lo vemos con rendimiento, tenemos que el efecto es mucho más pequeño, 0,8, en lo que es notas, ¿ya? Y esto también está estimado en los últimos 5 años. Las notas, ¿se dice notas acá? No. Sí. Ah, ya. La calificación de los últimos 5 años, entonces se estima cuál sería la final del curso de ese estudiante. Y esto es si nosotros ponemos clima escolar, bienestar social y el bienestar de los profesores. Y vemos que efectivamente hay una relación importante entre bienestar social y la calificación. Y cuando ponemos todo el modelo, vemos que esta relación, que era 0,8, baja a 0,3, y que es bienestar social el que toma dentro de estos factores la mayor preponderancia para explicar las calificaciones. Y se mantiene la importancia que tiene para el bienestar individual. Ahora, cuando nosotros hicimos el longitudinal de esto, lo único que permaneció fue el efecto del bienestar social. Lo hicimos a un año después. Entonces, realmente para nosotros fue y sigue siendo una variable que tiene sentido para explicar la vida y la experiencia escolar dentro de estudiantes que en este caso son adolescentes. Uno podría decir, bueno, en realidad otras cosas serían quizás más importantes, pero no, parece que el sentirse parte de esta comunidad y entenderla y sentir que contribuyo es relevante para que te salgan buenas notas y para asistir al colegio. Entonces esos son los estudios que quise presentar hoy día, en el cual para 3 poblaciones que son bastante diferentes, el constructo de bienestar social es relevante, les hace sentido y efectivamente tiene en los números también algún efecto, ¿no? O sea, eso, la utilidad
La importancia para las personas, nosotros en general hacemos estudios mixtos, en el último no fue mixto, fue solo Quanti, pero en la experiencia que tenemos de hacerlo mixto en la escuela básica, efectivamente en el por qué se sienten así o no se sienten así, aparecen constantemente estos elementos. El pertenecer a un grupo, el sentir que realmente soy valioso para otro, el que cuando yo participo efectivamente es importante, y para los profesores y para los estudiantes. Y en el caso de los trabajadores de estos programas, tanto contribución como el sentir que es un equipo importante pasan a ser elementos protectores de muchos de los elementos que ellos dicen, los desgastan. Nosotros después de eso, en general, hemos desarrollado intervenciones, y eso ha sido un elemento, o sea, contribución social y sobre todo contribución social ha sido un elemento que incorporamos dentro de las distintas intervenciones que hemos preparado para escuelas, para profesores, para los trabajadores y otros grupos con los que hemos trabajado. Así que, en cierta manera, yo soy súper fan del constructo de bienestar social, porque para los seres humanos con los que yo trabajo parece ser también relevante y significativo. Y eso venía a presentar.